¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles saludo a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto saludarte. Buenas noches, Rogelio Varela. Darío, ¿cómo estás? María Elena, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, quédese con nosotros. Vamos a hablar de las finanzas personales y sobre todo en un entorno inflacionario. Durante el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos registró una caída de 0.4% con respecto al trimestre anterior y una baja de 1.6% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, reconoció que la economía de su país se está desacelerando, pero descartó una recesión. El funcionario dijo que es necesario subir rápidamente las tasas de interés para contener el aumento de los precios. La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica prevé que en la segunda mitad del año nuestro país recibirá inversiones en proyectos de generación distribuida de energía solar, eólica y derivados por alrededor de $500 millones. Ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, México hizo un llamado para abrir los mercados agroalimentarios y a practicar un comercio justo e incluyente con el objetivo de sumar a la seguridad alimentaria mundial frente a los altos niveles de inflación. El Banco Central Europeo irá tan lejos como sea necesario para reducir la inflación al 2%, advirtió Christine Lagarde, presidente del organismo. Esto luego de que el índice de precios de la zona euro se ubicara en 8.1% en mayo y se anticipa en el reporte de junio sea muchísimo mayor. En un entorno de creciente inflación, ¿qué va a pasar con el regreso a clases? Vea lo que le preparamos. De acuerdo a datos del INEGI, los padres de familia gastarán en promedio 5,000 pesos por cada uno de sus hijos en el próximo regreso a clases, cifra que puede incrementarse hasta 5 veces más si se trata de escuelas particulares y según el grado escolar. La encuesta arrojó que en las escuelas públicas el menor desembolso será en la educación preescolar, con una estima de gasto de 1,604 pesos. Para el nivel primaria gastarán 1,771 pesos, mientras que las familias con estudiantes en secundaria destinarán 5,247 pesos. Y el mayor desembolso lo realizarán las familias con hijos en nivel preparatoria, quienes gastarán hasta 5,949 pesos. El presupuesto escolar abarca la compra de uniformes o ropa nueva, destinando para él un 20%, y las actividades extraescolares representarán al menos un 18% del total del gasto. Se avecina el regreso a clases, las inversiones que se tendrán que hacer ahora con esta nueva normalidad y después de la pandemia parece ser que son entre 5,000 y hasta 20,000 pesos. Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Enrique Arias, él es consultor financiero, a quien agradecemos que esté esta noche aquí con nosotros. Gracias, Enrique, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Oye, Buenas noches. La inflación, los gastos, ¿cómo estás viendo el panorama de las familias mexicanas de frente a este regreso a clases? Ahora, desde nuestra perspectiva, ya como analistas financieros, estamos aconsejando a las personas que sean más previsoras, es decir, que hagan un presupuesto de gastos, que enfrenten esos ingresos, los gastos que se les avecinan, para que hagan una buena planeación, pero que lo hagan de forma anticipada. Luego lo hacen a la mera hora, y a la mera hora los precios se incrementan o se encarecen más los productos hablo mucho de los útiles, y ahora no nada más el útil es la parte del cuaderno. Ya vienen equipos tecnológicos como equipos de cómputo. Eso es lo que tenemos que prever, ese tipo de gastos para tener capacidad de pago en el futuro. Y ya hay dos vertientes que posteriormente podemos platicar, que son las vías financieras para lograr ese gasto, que es obtener liquidez. Decías hace un momento que hay que incorporar ahora sobre todo los gastos en materia de tecnología. ¿Qué es lo que implica el rubro de la tecnología, más allá supongo que de la iPad o la laptop? ¿Qué tan certero y tan impactante en el bolsillo de los consumidores mexicanos puede ser ese gasto? El gasto puede representar hasta un 60% de lo que tienen pensado. Entonces, por ello, hacer una planeación de gastos, sí, sobre todo comparar en el mercado. Digo, la facilidad que nos da Internet es llevar a cabo esas comparaciones y adquirir productos, sí, a meses sin intereses.
sin hacer comercial a ninguna entidad financiera, pero pueden aprovechar vehículos de crédito, como las tarjetas. Algunos otros tienen las posibilidades de créditos de nómina, créditos personales. Aquí lo que pedimos es que no pierdan de vista sí la tasa de interés, pero que pidan un esquema de pagos, que es la llamada técnicamente la tabla de amortización. Y en esa tabla de amortización van a poder verificar el monto de pagos y lo que se tiene que pagar a lo mejor como accesorios, que es la comisión, o en algunos otros les piden algún seguro de vida. Entonces habría que estar muy cuidadosos con el tipo de crédito que vamos a agarrar. Enrique, en este año, ¿qué se anticipa por parte de las familias mexicanas? ¿Podrán, digamos, tener en esta nueva normalidad que mencionaba Marilena, recurrir a sus ahorros o tendrán que recargarse más en el financiamiento? Los que tengan la fortuna de tener esos ahorros, sí, sin duda, lo mejor es recurrir a ellos para no estar teniendo pasivos y no tener un costo de financiamiento alto, sobre todo ahora que la inflación está rondando, hoy por hoy sigue en 7%. En promedio, se espera, ¿no?, que el cierre del año entre un 9 y un 10% de acuerdo al consenso de analistas. Entonces, eso va a encarecer más las cosas, sin duda. Oye, Enrique, una de las alternativas es el financiamiento. ¿Cuál sería un financiamiento viable de frente a que, pues obviamente veremos que sigue subiendo la tasa de interés, que la inflación, pues obviamente subyacente sigue incrementando, lo cual nos afecta en el bolsillo? ¿Cuáles serían los plazos? Un poco, ¿cuál sería esta estrategia que tendríamos que ver los papás o los mexicanos cuando pues no tenemos una planeación o cuando no hay una planeación para todos estos gastos que ya comenzaron? Hay varios productos financieros, comentaba hace un momento la tarjeta de crédito. Si tienen una tarjeta de crédito pueden aprovechar esos meses sin interés. La mayoría de los establecimientos afiliados nos van a permitir esa bondad. Sin duda, si nos vamos a los 3, 6, 9 o 12 meses, va a depender del flujo de efectivo que tengamos cada uno, es decir, enfrentar esos ingresos y gastos y en base a ello, realmente que el mes sin interés sea un mes sin interés, que cumplamos con la mensualidad. Voy a divagar y voy a dar un ejemplo. A lo mejor si mi mensualidad va a ser de 900 pesos, que cubra realmente ese pago para no generar intereses. Porque lo que tiene mucho la tarjeta de crédito es esa vertiente de que si pago el mínimo, en el estado de cuenta van a ver que dice paga para no generar intereses 900 pesos. O pague el mínimo, que son 100 pesos. Por eso se les recomienda pagar la totalidad para no generar intereses. Otros dos vehículos es el crédito personal y el crédito de nómina, los más recurridos. Sin duda, los más bajos por la garantía que tienen las instituciones financieras es el crédito de nómina. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más baja. Enrique, ¿qué pasa cuando los papás están desempleados? Ahí me imagino que un mecanismo del que pueden echar mano pues es de retiro anticipado de su administradora de fondo para el retiro de su Afore. El Afore lo pueden hacer. ¿Qué tan conveniente es esa opción? Es muy conveniente porque se pierde totalmente liquidez, pero recomendaría si la Afore tener el trámite del Afore para recurrir a esos meses que nos otorga la Afore como parte, no es financiamiento, es parte de su ingreso porque son aportaciones obrero-patronales, y la otra es sí recurrir a la escuela para dialogar y que les den un plazo perentorio para poder cubrir sus gastos futuros. Y muchas escuelas están accediendo porque, por lo que comentas, el nivel de desempleo todavía persiste, desafortunadamente, y tienen que buscarse alternativas para que, pues, para que los niños no estén dejando de perder esa educación que tienen hoy por hoy. Por supuesto. Enrique, ¿hay algún espacio fiscal para, pues, de alguna manera deducir parte de este gasto del regreso a clases? Sí, la bondad fiscal que nos permite es... va a depender de las colegiaturas. Traemos límites fiscales que no todos van a poder hacer las deducciones. Estamos hablando de escuelas privadas. Sí. Y va a depender si es primaria, secundaria o cualquier nivel, pero universidad no hay deducción fiscal. Solamente se permite hasta bachillerato. Okay. Y los montos van a variar y son anuales. Exactamente. Por dar un ejemplo, quizá en primaria son 12,200 y va a tener esa variación de acuerdo al nivel educativo en el que esté. ¿Y el equipo de cómputo se puede llevar a ese espacio de deducibilidad? Se puede llevar siempre y cuando estemos en un régimen fiscal que lo permita, que es una actividad por servicios profesionales independientes. El asalariado, sueldos y salarios, trae otra vertiente y
trae acotado lo que es este tipo de deducciones. Entonces, sí nos va a permitir deducir las colegiaturas por el margen anual que nos marca la ley. Ya. Oye, Enrique, hablabas de una planeación. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Comenzar a planear 6 meses antes de que empiecen este tipo de gastos? ¿O 3 meses? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo recomendable? Lo que recomendamos generalmente es hacer una planeación de 1 año antes de comenzar ese año. Wow. Se oye mucha disciplina, pero tenderíamos a hacerlo, o es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a empezar el ejercicio y lo mejor es tener ese ingreso y gasto. Muchas veces no lo cubrimos tampoco. Comenzamos a lo mejor como hacer ejercicio, no el primer mes, porque es el inicio de año, el segundo mes, pero se va perdiendo esa disciplina. Si llegamos a tener esa disciplina, ya la costumbre de gasto nos va a decir el qué sí podemos o qué no podemos gastar, o en qué podemos disminuir esos gastos para tener una capacidad de ahorro. Lo que se busca que las personas tengan es capacidad de ahorro. Para después dar el segundo paso, que es invertir. Muchas veces se confunde el ahorro y la inversión, pero ahorita yo creo que lo primordial es tener capacidad de ahorro. Yo me quiero regresar al tema de la disposición de las escuelas privadas. ¿Realmente hay voluntad de las instituciones educativas del sector privado de apoyar a los padres y a los niños, sobre todo, para que no dejen suspendidos sus estudios? Me atrevo a decir que la mayoría sí está dispuesta a apoyar. Va a depender de la situación o el planteamiento que les hagan esos padres de familia. Pues, y ahí podría entrar el tema de la planeación. De la planeación, exactamente. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un esquema? Un consejo como padres tal es generalmente pedir unos 3, 4 meses, que sí los dan, y posteriormente tener esa planeación para buscar otra vez esa generación de ingresos y comenzar los pagos. O sea, 3 meses de no pagar. Exacto. Nos da holgura, o les da holgura a las familias para tener esa capacidad de pago o planeación de 3 meses. Digo, claro, por eso me iba yo al año, ¿no? Pero las circunstancias pueden cambiar en el camino. Claro. Para estudios profesionales, Enrique, ¿qué recomiendas? ¿Crear desde que el niño pues, es pequeño algún fideicomiso, alguna figura de ese tipo para poder hacer frente a pues, colegiaturas que son elevadas? Hay seguros que nos permiten cubrir este tipo de eventualidades. Las aseguradoras cobran alguna prima y en esa prima tendrían que suscitarse ciertos requisitos para poder cubrir. Entre ellos es que si falta, en este caso, el padre del tutor o el que estaba aportando, pues ya la aseguradora estaría haciendo los pagos posteriores o futuros para lo que es las colegiaturas. Pudiera ser uno. El fideicomiso es un tecnicismo más complejo para muchas familias, claro, y es más caro. Entonces, desde mi perspectiva, no lo recomendaría el fideicomiso. El fideicomiso lo recomendaría más para otro tipo de aspectos, más de inversión, claro, más que de este tipo de cuestiones de colegiaturas. Pues muchísimas gracias, Enrique Arias, consultor financiero. Gracias por estos comentarios, estos consejos, y bueno, pues esperamos mantener comunicación abierta contigo. Para mí fue un placer. Igual, gracias, Enrique. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues parece que no tenemos cuesta de enero, sino cuesta del 2022, porque se configuró una tormenta perfecta para el bolsillo de los padres, ¿no? Es una locura lo que viene, lo que se avecina, y bueno, pues ya nos decía Enrique, hay que hacer una planeación prácticamente anual, pero de frente a esta situación económica, pues es difícil, ¿no? Y una nueva normalidad que pues trae sobre todo complicaciones para los padres de familia ahora con el regreso a clases, que se tiene que preparar con tiempo. Sin duda, un entorno bastante cuesta arriba, pero bueno. María Elena Vega. Darío Celis, muy buenas noches. Rogelio Varela. Darío, gracias. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.